Los depredadores más grandes de la galaxia esperaban rendición. Lo que recibieron fueron memes, invitaciones a barbacoas y un recordatorio de por qué existe Australia. Les contaré sobre el día en que los mayores matones del universo finalmente encontraron la horma de su zapato. Y oh, qué hermoso desastre resultó ser el Imperio Crack. Con solo pronunciar ese nombre, sistemas estelares enteros se mojaban de miedo. Durante 3000 rotaciones alrededor del núcleo galáctico, estos magníficos bastardos habían sido los campeones indiscutibles de quien puede matarte con la mayor creatividad. Provenían de Borak Prime, un planeta tan hostil que las bacterias locales portaban navajas automáticas, y el rocío de la mañana era literalmente lluvia ácida. Ahora bien, podrían pensar que exagero, pero les aseguro que no. El mundo natal de los Crack era el tipo de lugar donde las crías Crack tenían que luchar para salir del huevo. No metafóricamente. Es decir, literalmente tenían que arañar el material reforzado del caparazón mientras esquivaban los intentos de sus hermanos de comérselos vivos. Selección natural, más bien brutalidad natural con un toque de supervivencia para los más psicópatas. La escama espinosa del comandante Vex se alzaba sobre el puente del triturador de huesos Dreadnought, que por cierto no era un nombre metafórico. El casco de la nave estaba literalmente decorado con los restos esqueléticos de las naves insignia enemigas. Vexus era un cuerpo de 2 metros de puro asesinato concentrado envuelto en escamas capaces de desviar balas de plasma. Su especie había evolucionado a partir de superdepredadores que cazaban a otros superdepredadores por deporte. Su idea de unas vacaciones relajantes era conquistar 1 o 2 lunas. Informe. Vexus gruñó, su voz como grava al ser introducida en una picadora de carne. El general Gorak Ironide, su segundo al mando, y un Craftex tan duro que solía hacer gárgaras con metal fundido para mantenerse en forma, consultó su pantalla táctica. Señor, nos acercamos al límite exterior del sistema objetivo. Inteligencia confirma un único mundo habitable, el tercer planeta desde su patética estrella. Vexus se permitió lo que parecía una sonrisa entre su especie, que parecía indicar que alguien había intentado convertir la odontología en un arma. Otra civilización primitiva que se cree capaz de esconderse tras la gravedad. Bueno, qué deliciosamente ingenuo. Los Crack habían conquistado más de 400 sistemas. No planetas, claro está. Sistemas estelares enteros. Su historial de batalla era tan impresionante que contaba con su propia ala de museo, repleta de exhibiciones holográficas interactivas de sus genocidios más creativos. Habían aniquilado a los aperianos cristalinos, capaces de manipular la materia a nivel molecular. Habían aplastado al colectivo del Nexo cibernético, cuya inteligencia artificial abarcaba docenas de mundos. Incluso habían derrotado a los luminales energéticos, que existían como conciencia pura y podían atravesar la materia sólida. Pero aquí viene lo verdaderamente hilarante. Cada una de esas victorias había sido fácil, vergonzosamente fácil. Los Crack nunca se habían encontrado con una especie que pudiera igualar su destreza física, su superioridad tecnológica o su absoluta falta de límites morales a la hora de una masacre indiscriminada. ¿Qué sabemos de estos humanos?, preguntó Vexus, pronunciando la palabra con mal gusto. El teniente Peck Garra Tormentosa, oficial de inteligencia de la nave y nave que había luchado personalmente hasta la muerte con un leviatán espacial durante sus exámenes finales de academia, sacó los escaneos preliminares. Formas de vida bípedas basadas en el carbono, comandante. Su estatura promedio parece ser significativamente menor que la de nuestra especie. Su tecnología parece primitiva para nuestros estándares. No hay señales evidentes de redes de defensa planetaria ni plataformas de armas orbitales. Vexus rió. Un sonido como el de un deslizamiento de tierra en una rabieta. Más bajos que nosotros. Tecnología primitiva. Sin defensas del gran devorador. Esto es casi insultante. Esperaba al menos un pequeño desafío. La verdad era que los Crack estaban aburridos. Cuando has pasado milenios siendo la peor pesadilla de la galaxia,
Encontrarte con otra especie de debiluchos blandos y esponjosos era tan emocionante como ver secar la pintura en un asteroide bañado por el sol. Se habían acostumbrado tanto a la capitulación instantánea que sus protocolos de invasión ahora incluían un temporizador de clemencia para que los enemigos se rindieran antes de que comenzara la verdadera diversión. «¿Preparo las exigencias habituales, señor?», preguntó el embajador Nexus Vladevin, su jefe diplomático y experto en negociaciones de rendición. Su trabajo consistía básicamente en explicar a las especies condenadas exactamente lo terriblemente devastadas que estaban a punto de ser destruidas, solo para darles una oportunidad de rendirse primero. «Ah, sí», respondió Vexus, acomodándose en su trono de mando, tallado con los restos cristalizados de un comandante enemigo derrotado. «Pero intentemos hacerlo interesante. Quizás podamos prolongarlo unas horas antes de que inevitablemente se derrumben a nuestros pies». Mientras la flota Krakak se acercaba al tercer planeta de este anodino sistema solar, ninguno de ellos sospechaba que estaban a punto de vivir la experiencia más instructiva de sus extremadamente violentas vidas. No tenían ni idea de que se acercaban a un mundo donde la especie dominante consideraba su propio planeta un mundo mortal y trataba los desastres naturales como pequeñas molestias. Estaban a punto de encontrarse con la humanidad. Y la humanidad, benditos sus pequeños corazones despistados, estaba a punto de acabar accidentalmente con la racha ganadora del Imperio Krak de la forma más espectacular y humillante posible. Y aquí es donde las cosas empezaron a torcerse más rápido que un cerdo engrasado en patines. La flota Krak salió del hiperespacio con la sutil gracia de una lluvia de meteoritos, sufriendo un ataque de nervios. 57 naves de guerra se materializaron en perfecta formación de batalla alrededor de la luna de la Tierra. Sus armas cargaron, sus escudos alzados, sus tripulaciones listas para aceptar otra aburrida rendición. El comandante Vexus se erguía orgulloso en su puente, ya redactando mentalmente su informe de victoria. «Comunicaciones. Abran un canal con el planeta. Acabemos con este tedioso asunto». La transmisión estándar de invasión de tráfico comenzó a transmitirse en todas las frecuencias. Era una obra maestra de guerra psicológica perfeccionada durante siglos de conquistas exitosas. El propio Vexus entregó el mensaje. Su voz destilaba una violencia apenas contenida. «Especie primitiva del tercer planeta. Soy la escama espinosa del comandante Vex del Imperio Krak. Su mundo ahora nos pertenece. Tienen exactamente una hora galáctica estándar para rendirse incondicionalmente o les demostraremos por qué su especie debería haber desarrollado mejores instintos de supervivencia. Obedezcan y sus muertes serán rápidas. Resistan y haremos de su extinción una forma de entretenimiento. Perfecto. Aterrador. Garantizado que cualquier especie racional comenzará a redactar documentos de rendición de inmediato». La respuesta llegó en menos de 10 minutos. «Hola, extraterrestres, gracias por contactarnos. Antes de empezar, queríamos compartir algo muy importante con ustedes. Consulten este enlace». Lo que siguió fue, bueno, ¿cómo puedo siquiera empezar a describir la guerra psicológica que la humanidad desató sobre la fuerza militar más temida de la galaxia? Primero llegaron los memes. El general Gorak Ironide miraba su pantalla de comunicaciones con la expresión de quien acaba de descubrir que la gravedad es opcional. «Comandante, ¿qué estoy viendo exactamente?». En la pantalla había una imagen de un pequeño felino terrestre con lo que parecía un casco primitivo con un texto que decía, «Puedo hacer una hamburguesa con queso». Debajo había otra imagen que mostraba a un humano señalando dramáticamente con las palabras, «Esto es Esparta». Seguido de una imagen de lo que los humanos llamaban un pepinillo con la leyenda, «Lo más gracioso que he visto en mi vida». Vexus sintió que su cerebro comenzaba a sufrir un cortocircuito. ¿Es algún tipo de código? ¿Están transmitiendo datos de inteligencia a través de estos fragmentos visuales incomprensibles? Pero esperen, la cosa empeoró. La siguiente transmisión contiene algo llamado videos de gatos. 17 horas consecutivas de pequeños depredadores terrestres sin hacer absolutamente nada de valor estratégico.
Un video mostraba a un gato derribando objetos de una superficie sin razón aparente. Otro mostraba a un gato escondido en un contenedor que era claramente demasiado pequeño para su masa corporal. Un tercero mostraba a un gato haciendo lo que los humanos describían como galletas en una superficie suave que parecía ser una especie de masaje rítmico de patas sin ningún propósito táctico. El teniente Garra Tormentosa, una nave que había decodificado códigos militares enemigos durante 12 campañas distintas, ahora sufría silenciosamente lo que solo podría describirse como un colapso mental. Señor, he analizado estos vídeos de gatos durante 47 ciclos estándar. No puedo determinar su importancia militar. ¿Nos están mostrando sus armas biológicas? Porque si es así, estas criaturas parecen completamente inútiles para el combate. La tercera ola del ataque psicológico a la Tierra llegó en forma de algo aún más desconcertante. Respuestas de atención al cliente. Hola, Graphic Empire. Entendemos que está interesado en conquistar la Tierra. Desafortunadamente, todos nuestros especialistas en conquista están ocupados atendiendo a otros clientes. Su tiempo de espera estimado es eterno. Mientras espera, le interesaría nuestro servicio premium de pizza a domicilio. Tenemos una oferta especial. Compre 2 pizzas medianas. Obtenga un pan de ajo gratis que es literalmente más adictivo que cualquier sustancia controlada promedio. El general Gorak Ironhide parecía como si alguien hubiera intentado explicarle la física cuántica a una roca. Comandante, nos están ofreciendo comida. En respuesta a nuestra amenaza de invasión. Pero la humanidad no había terminado. Oh, no, solo estaban calentando motores. El siguiente mensaje llegó con una velocidad sin precedentes. Hola, chicos de tráfico, nos dimos cuenta de que les interesa todo eso de la conquista galáctica. ¿Han considerado Netflix? Tenemos programas increíbles que podrían cambiar su perspectiva de la vida. ¿Les recomendamos The Great British Baking Show? Trata sobre humanos compitiendo para hacer la comida más atractiva. Comida. Muy relajante. Además, el planeta Tierra podría darles algunas ideas sobre lo que intentan conquistar. Alerta de spoiler. Es más extraño de lo que creen. Vexus estaba comenzando a experimentar lo que los humanos llamarían una crisis existencial. ¿Están intentando vendernos suscripciones de entretenimiento? En medio de una invasión, el oficial de comunicaciones, un veterano de las cartas de batalla llamado Correct Stilkla, levantó una garra tímidamente. Señor, también han enviado algo llamado una lista de reproducción de Spotify con canciones para relajarse en su conquista galáctica. Incluye algo llamado Baby Shark y me da miedo traducir el resto. Luego vino el insulto final, la humillación definitiva, la respuesta que los atormentaría. Militarismo craft para las generaciones venideras. Escuchen, crack, apreciamos todo el discurso dramático sobre la invasión. De verdad, pero estamos en medio de una cena. ¿Podrían llamar mañana? Además, ¿han intentado desactivar y activar sus tendencias agresivas? Funciona de maravilla para la mayoría de los problemas técnicos. Si aún les interesa la conquista, presionen 1. Si desean información sobre nuestro programa de garantía extendida para sus naves espaciales, presionen 2. Si es una broma telefónica, presionen 3 y los agregaremos a nuestra lista de no llamar. El puente del triturador de huesos quedó en completo silencio. El comandante Vexus Tornskale, conquistador de 400 sistemas estelares, sintió algo que nunca antes había experimentado en toda su violenta vida. Un desconcierto total. General Gorak, dijo lentamente, creo que hemos cometido un terrible error. Después de 6 horas de lo que solo puede describirse como el concurso de miradas más confuso del universo, el comandante Vexus tomó una decisión que luego se estudiaría en el militarismo como una brillante estrategia o el comienzo de un colapso mental total. Enviaremos un enviado diplomático, anunció. La tripulación del puente intercambió miradas. En 3000 años de historia militar Kratak, la frase enviado diplomático
Siempre había sido un código para quien da el ultimátum final antes de cristalizar el planeta. Pero algo en esta situación se sentía diferente. El embajador Nexus Vladevin era el mejor negociador del Imperio Kraak, lo que significaba que era excepcionalmente bueno explicando a las especies condenadas exactamente cómo iban a morir. Medía 2,4 metros, tenía un blindaje natural y poseía una voz que podía hacer llorar a los guerreros más experimentados. Su estrategia diplomática nunca había fallado. Preséntate, luce intimidante, acepta la rendición, vete a casa. Simple, efectivo, infalible, o eso creía. El humano sugirió un lugar de encuentro, algo llamado Denis. La transmisión llegó con instrucciones útiles y una nota alegre. Es el de la Ruta 9, junto a la gasolinera con el neón roto. No te lo puedes perder. Además, ¿podrías aparcar tu temible nave espacial justo en el edificio? Gracias. Exactamente a las 0200 hora local, el embajador Nexus Vladevin se materializó frente a lo que parecía ser la estructura menos impresionante que jamás había visto. Era un pequeño edificio rectangular con grandes ventanales, luces parpadeantes y un letrero que decía Denis Americas Diner. El estacionamiento contenía varios vehículos con ruedas primitivos y lo que parecía ser un humano durmiendo en su transporte. Esta, murmuró Nexus para sí mismo, debía ser su sede de gobierno. Empujó la puerta de cristal, agachándose para evitar golpearse la cabeza con cuernos contra el marco. Una pequeña campanilla anunció su llegada. El interior era, bueno, llamarlo decepcionante sería generoso. Cabinas de vinilo, iluminación fluorescente y el inconfundible aroma de algo que podría haber sido comida si se entrecerraban los ojos lo suficiente. Sentado en una cabina de la esquina estaba un hombre humano, aproximadamente de mediana edad para los estándares de su especie, vestido con lo que parecía un atuendo informal de negocios y bebiendo una taza de café. Levantó la vista cuando la máquina de muerte alienígena blindada de 2,4 metros de altura entró en el restaurante. Debe ser el Kraak, dijo el humano alegremente, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Marcus Chen, representante diplomático de la Tierra. Disculpen la tardanza. El tráfico en la enero de 95 era un caos. Nexus miró la mano extendida como si fuera a estallar. Según su experiencia, los diplomáticos enemigos solían postrarse o al menos tenían la cortesía de parecer aterrorizados. Este humano pareció alegrarse de verlo. Soy el embajador Nexus Vladevin del Imperio Kraak, anunció con su voz más intimidante. El que había hecho rendir a gobiernos planetarios enteros antes de terminar su presentación. He venido a discutir los términos de la rendición de su especie. Marcus parpadeó. ¿Rendirse? Ah, lo de la invasión. Sí, recibimos sus mensajes. Algo bastante intenso. ¿Les traigo un café? Parece que les vendría bien un poco de cafeína. Antes de que Nexus pudiera responder, una humana se acercó a su mesa. Parecía llevar algún tipo de uniforme y llevaba un bloc de datos primitivo. Hola. Saludó a la imponente máquina de muerte alienígena con el mismo entusiasmo que mostraría a un cliente habitual. Bienvenidos a Denis. Soy Brenda. Seré su camarera esta noche. ¿Puedo empezar con unas copas, caballeros? Nexus sintió que su realidad empezaba a resquebrajarse. ¿Qué está pasando ahora mismo? Soy Nexus, explicó Marcus amablemente. Es del espacio. Nexus. Ella es Brenda. La mejor camarera del turno de noche. Brenda asintió como si fuera algo completamente normal. Encantado de conocerte, cariño. Eres un pez gordo, ¿verdad? ¿Qué te puedo ofrecer para beber? No necesito sustento, logró decir Nexus. Oh, vamos, intervino Marcus. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un buen café? Apuesto a que no tienen nada parecido en el espacio. Hemos conquistado civilizaciones. Eso está bien, cariño. Brenda lo interrumpió,
sirviendo café en una taza que parecía cómicamente pequeña al lado de las garras de Nexus. Crema y azúcar. 20 minutos después, el embajador Nexus Vladevin se encontró en la situación más surrealista de su carrera. Estaba sentado en una cabina de vinilo con una diminuta taza de café con 2 garras, escuchando a Marcus Chen quejarse de los patrones climáticos de la Tierra. En fin, Marcus, decía, hemos tenido una ola de calor increíble. Ayer llegamos a los 37 grados centígrados. ¿Te lo puedes creer? Y ni me hables de la humedad. Te juro que algunos días pienso en mudarme a Colorado, pero luego recuerdo que odio esquiar. Nexus intentó retomar el control de la conversación. El humano Marcus Chen, tu especie se enfrenta a la aniquilación total. El Imperio Craig nunca ha sido derrotado. Tu planeta será. Vaya, deberías ver cómo es durante la temporada de huracanes. Marcus continuó, aparentemente sin oír la amenaza de muerte. El año pasado, tuvimos el huracán Brenda, no tú, Brenda. La tormenta, también llamada Brenda, nos dejó sin electricidad durante unos 3 días. 3 días. ¿Sabes lo aburrido que se vuelve sin Netflix? Estoy intentando negociar tu rendición. Nexus protestó. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante con aire conspirador. Estás demasiado estresado. Todo esto de conquistar un imperio no puede ser bueno para la salud. ¿Has considerado la meditación? Mi exesposa lo jura. Brenda regresó con un plato de algo llamado palitos de mozzarella. Estos son cortesía de la casa, dijo. Parece que necesitas algo reconfortante. Nexus se quedó mirando los productos de queso frito. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Represento la destrucción de toda tu especie. Marcus se encogió de hombros. Mira, amigo, yo vendía coches usados. Uno aprende enseguida que todo el mundo solo intenta sobrevivir, ¿sabes? Además, pareces un buen tipo bajo esa armadura aterradora. ¿Quieres ver fotos de la graduación de mi hija? Y ese fue el momento en que el embajador Nexus Vladevin se dio cuenta de que la humanidad no había malinterpretado la situación en absoluto. Simplemente no les importaba. Estaban tratando el posible fin de su civilización como una molestia menor. Algo para discutir con un café y queso frito a las 2 de la mañana en un restaurante que parecía haber renunciado a la vida hace décadas. Así no es como se supone que funcionan las negociaciones diplomáticas. Nexus susurró. Tranquilo, dijo Marcus, mostrándole fotos en su dispositivo de comunicación. Esa es Amanda en su graduación universitaria. Licenciada en informática. Ahora trabaja para Google. Nexus miró a la sonriente mujer humana de la imagen y sintió que algo dentro de su cerebro de guerrero se quebraba. Esta gente estaba loca. El embajador Nexus Vladevin regresó al triturador de huesos en lo que podría describirse generosamente como un estado de confusión existencial. Había consumido algo llamado panqueques. Había aprendido sobre los problemas hipotecarios de Marcus, y de alguna manera accedió a ser amigo de Facebook de una camarera llamada Brenda. Nada de esto aparecía en ningún manual de entrenamiento diplomático. Informe, exigió el comandante Vexus en cuanto Nexus se materializó en el puente. Señor, empezó Nexus, pero hizo una pausa. ¿Cómo explica exactamente que el enemigo le haya dado un desayuno cubierto de jarabe y le haya mostrado fotos de los logros académicos de sus hijos? Los humanos son inusuales. El general Gorik Ironide se inclinó hacia adelante. ¿Inusuales? ¿Cómo planean alguna forma de resistencia? Me invitaron a algo llamado barbacoa el próximo fin de semana. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el sonido de varios cerebros de naves intentando procesar la información. Eso es todo, gruñó Vexus. Vamos a demostrar nuestro poder. Tal vez una pequeña demostración de fuerza ayude a estas criaturas a comprender la gravedad de su situación. Y así, el Imperio Crack cometió lo que luego sería recordado como su último error táctico. Decidieron impresionar a la humanidad.
La demostración fue modesta para los estándares crack. Un solo bombardeo orbital que vaporizó la cima de una montaña deshabitada en lo que los humanos llamaban Nevada. El rayo de energía atravesó la roca sólida como un cuchillo caliente la mantequilla, dejando tras de sí un cráter perfectamente liso que brillaba con energía de plasma residual. Seguramente Vexus pensó que esto llamaría su atención. La respuesta humana llegó en minutos. Hola, Katik, chicos. ¡Qué espectáculo de láser tan genial! Efectos especiales impresionantes. Tenemos gente aquí que estaría encantada de hablar con ustedes sobre esa tecnología. Además, queríamos mencionar que eligieron un objetivo excelente. Esa montaña estaba programada para ser demolida de todos modos debido a la inestabilidad de los túneles mineros que había debajo. Acaban de ahorrarles a los contribuyentes unos $40 millones. Gracias. Vexus miró fijamente el mensaje. Nos agradecen por destruir su montaña. Quizás no entendieron la demostración, sugirió el teniente Pac Stormclaw. Tal vez. Necesitamos ser más explícitos. Fue entonces cuando la capitana Sarah Blake entró en la conversación. La capitana Blake, para los estándares humanos, era completamente común y corriente. De estatura promedio, cabello castaño, vestía lo que parecía un uniforme militar informal y hablaba con el mismo tono alegre que los humanos parecen usar para todo, desde los pedidos de desayuno hasta la posible extinción planetaria. Hola, Imperio Kratik, dijo a través del canal de comunicación. Gracias por el servicio de remoción de montañas. Soy la capitana Sarah Blake, coordinadora de defensa terrestre. Pensamos que podría interesarle aprender un poco sobre nuestro planeta, ya que parece estar considerando convertirlo en su nuevo hogar. Vexus se permitió una sonrisa depredadora. Por fin, una humana que entendía que estaban tratando con seres superiores. Humano Blake, te dirigirás a mí como comandante Torncale. Tu planeta está ahora bajo el dominio Craik. Somos los depredadores máximos de esta galaxia, forjados por el mundo mortal más cruel del espacio conocido. Oh, un mundo mortal. La capitana Blake parecía genuinamente encantada. ¡Qué emocionante! Nos encantan las buenas historias sobre mundos mortales. Dime, ¿qué hace que tu planeta sea tan peligroso? Vexus se hinchó de orgullo. Borak Prime experimenta temperaturas que oscilan entre -40 y +60 grados centígrados. La atmósfera contiene un 17% de compuestos de azufre. Tenemos depredadores que cazan en manadas coordinadas y el suelo mismo está envenenado con minerales radiactivos. ¡Guau! El capitán Blake dijo que eso suena encantador. Muy pintoresco. Pintoresco. Vexus sintió que su ira crecía. Nuestro mundo mataría a su especie en minutos. Oh, estoy segura de que sí. Ella asintió amablemente. Eso me recuerda. ¿Han oído hablar de Australia? Y eso, queridos oyentes, fue el principio del fin del complejo de superioridad de los Katik. Australia, continuó el capitán Blake, es uno de nuestros continentes. Todo allí intenta activamente matarlos. Tenemos arañas del tamaño de platos, serpientes que pueden matarlos de 15 maneras diferentes y medusas tan venenosas que tocar una te hará desear no haber nacido. Ah, y los árboles. Algunos de nuestros árboles son tan tóxicos que solo pararse bajo ellos durante la lluvia te quema la piel. Vexus sintió algo frío trepando por su columna vertebral. Sus plantas están convertidas en armas. Bueno, no intencionalmente, rió Blake. Eso fue justo martes en Australia. Y mejor no hablemos del clima. El mes pasado, tuvimos un huracán con vientos de más de 320 kilómetros por hora. La tormenta fue tan grande que cubrió un área mayor que la de la mayoría de los países. Le pusimos el nombre de Jennifer en una fiesta de huracanes y la vimos en el canal del tiempo mientras comíamos palomitas. Fiesta de huracanes, susurró el general Gorak. Ah, sí, organizamos fiestas para todos nuestros desastres naturales. Fiestas de terremotos, fiestas de tornados, fiestas de ventiscas. El año pasado,
Un volcán entró en erupción en Hawái y alguien empezó a vender tours para observar volcanes. Amasó una fortuna. El teniente Pack Stormclaw consultaba frenéticamente sus bases de datos. Comandante, según mis lecturas, esta tierra experimenta una actividad sísmica que arrasaría nuestras ciudades más fuertes, patrones climáticos que superan a nuestras tormentas más violentas y una diversidad biológica que incluye organismos capaces de sobrevivir en entornos que matarían a Kratik en segundos. Pero eso ni siquiera es lo mejor, continuó el capitán Blake con evidente entusiasmo. Tenemos estas cosas llamadas extinciones masivas. Cada pocos millones de años, nuestro planeta básicamente pulsa el botón de reinicio y mata a la mayoría de las formas de vida. Hemos sobrevivido a 5 hasta ahora. El último fue causado por una roca espacial. Una roca enorme. Vexu sintió que su visión del mundo se desmoronaba como un castillo de arena en un tsunami. ¿Quieres decir que tu especie evolucionó en un planeta más peligroso que el nuestro? Oh, por supuesto. La Tierra es lo que nos gusta llamar un constante desarrollo de formas creativas de matarte. Pero aquí está la cuestión. Amigos Katik. Hemos aprendido a trabajar con ello. Surfeamos tsunamis. Descendemos esquiando por montañas propensas a avalanchas. Nadamos con tiburones. Y tenemos algo llamado deportes extremos, donde nos exponemos voluntariamente a situaciones que amenazan la vida por diversión. El golpe final llegó con crueldad casual. ¿Saben qué?, dijo el capitán Blake alegremente. Hemos estado escuchando sus historias sobre su mundo natal y creemos que podríamos ayudarlos. Ese problema de la atmósfera de azufre. Tenemos tecnología que podría solucionarlo en unos 6 meses. Esos minerales radiactivos, los usamos para generar energía. Y esos depredadores que cazan en manada, suenan adorables. Nos encantaría establecer un programa de preservación de la vida silvestre para ellos. El Tornscale del comandante Vex, terror de la galaxia, conquistador de 400 sistemas estelares, máximo depredador de máximos depredadores, se sentó lentamente en su silla de mando y hundió la cabeza entre sus garras. «Quieren ayudarnos», susurró. «Las especies presa quieren ayudar a los depredadores». Y en algún lugar de fondo, podría jurar que oyó la risa del universo. 6 meses galácticos estándar después, el teniente técnico Garra Tormentosa estaba sentado en sus aposentos a bordo del triturador de huesos, contemplando lo que se convertiría en el informe militar más importante de la historia de Krafak. Sus garras se cernían sobre la terminal de comunicaciones mientras intentaba encontrar las palabras que no resultaran en su ejecución inmediata por incompetencia. ¿Cómo se le dice al alto mando que el imperio militar más temido de la galaxia acaba de ser conquistado accidentalmente por una especie que consideraba las erupciones volcánicas una atracción turística? Informe oficial al alto mando Crack. Empezó a escribir. Asunto. Primer contacto con la designación de especie humana. Clasificación completa. Se requiere una reevaluación estratégica. Hizo una pausa y borró lo último. Línea. Y lo intenté de nuevo. Clasificación. Estamos en problemas. No, eso tampoco funcionaría. La verdad era casi demasiado ridícula para documentarla. En los 6 meses transcurridos desde el primer contacto, el Imperio Krafak no solo había fracasado en conquistar la Tierra. De alguna manera, se habían convertido en el protectorado no oficial de la Tierra. Empezó con algo pequeño. Humanos que se ofrecieron a compartir su tecnología de predicción meteorológica tras descubrir que las naves Kraak tenían dificultades con pequeñas perturbaciones atmosféricas como las tormentas solares. Luego llegó el programa de asistencia agrícola cuando los humanos descubrieron que la producción de alimentos del KFAK era adorablemente ineficiente en comparación con los métodos agrícolas industriales de la Tierra. La humillación final llegó cuando los humanos se ofrecieron a mediar en la disputa fronteriza de Krafax con el colectivo Sapirano, no porque quisieran territorio o recursos, sino porque les parecía lamentable que 2 civilizaciones avanzadas no pudieran resolver sus diferencias como adultos. La mediación duró 4 horas. Los humanos trajeron bocadillos. Teniente Garra Tormentosa.
Se escuchó la voz del comandante Vexus por el intercomunicador. Reporten al puente. Hemos recibido otra transmisión de la Tierra. El K se dirigió al puente, donde encontró a toda la tripulación de mando reunida. Alrededor de la pantalla principal. En ella, la capitana Sarah Blake lucía tan alegre y destructiva como siempre. Hola, amigos de KAC. Decía, queríamos ponernos en contacto con ustedes para ver cómo les va con las mejoras de los procesadores atmosféricos que les enviamos. Además, hemos estado pensando en su estrategia de conquista galáctica y tenemos algunas sugerencias que podrían ayudarles a abordarla de forma más eficiente. El general Gorak Ironhide se inclinó hacia adelante con una esperanza desesperada. Por fin, un consejo militar de una especie superior. Así que la capitana Blake continuó. En lugar de todo este rollo de invasiones y conquistas, ¿han considerado simplemente pedirlo amablemente? Hemos descubierto que la mayoría de las especies son bastante razonables si se les trata con respeto y tal vez les traen algo de buena comida para compartir. Además, Marcus Chen quería que le dijera al embajador Nexus que la barbacoa sigue en pie este fin de semana y que debería traer la ensalada de papa que mencionó. El puente se quedó en silencio. ¿Acaso acababa de sugerir, dijo Vexus lentamente, que reemplazáramos nuestra doctrina militar de 3000 años con cenas compartidas? Señor, dijo el Kek con cuidado. Nuestro análisis preliminar sugiere que los humanos han logrado accidentalmente lo que hemos intentado lograr durante milenios. En los últimos 6 meses, 14 especies diferentes se han unido voluntariamente a lo que los humanos llaman el programa de vigilancia vecinal. Creen que es una especie de alianza de defensa mutua. ¿Y lo es? Preguntó Vexus. Bueno, sí, señor. Pero los humanos parecen creer que solo están siendo buenos vecinos. La semana pasada, ayudaron al colectivo Crystalline a resolver una escasez de recursos introduciéndolos a algo llamado reciclaje. La semana anterior, enseñaron al colectivo Nexus a hacer pizza. Vexus se frotó las sienes. Conquistaron media galaxia con servicio comunitario. Y esto empeora, señor. El Consejo Galáctico ha reconocido oficialmente a la Tierra como la nueva autoridad mediadora para el transporte interestelar. Disputas. No porque lo exigieran, sino porque todas las especies que han lidiado con ellos dicen cosas como, esos humanos son muy serviciales y hacen un café excelente. La pantalla de comunicación parpadeó y el rostro del capitán Blake reapareció. Ah, una cosa más. Hemos estado recibiendo informes sobre una especie llamada los devoradores que causa problemas en el borde exterior. Algo sobre consumir sistemas estelares enteros. En fin, estábamos pensando en enviar una delegación para hablar con ellos. Quizás simplemente son incomprendidos y necesitan mejores opciones nutricionales. Tenemos algunas recetas excelentes para fuentes de proteínas sostenibles. Torncale del comandante Vex, antiguo terror de la galaxia, actual receptor de consejos dietéticos humanos, apoyó lentamente la cabeza en su consola de mando. Ofrecerán asesoramiento nutricional a los devoradores. Susurró. La fuerza más destructiva del espacio conocido y quieren darles clases de cocina. Señor, dijo el teniente Tex con suavidad. ¿Debo incluir en mi informe que los humanos se han convertido accidentalmente en la especie cumbre de la galaxia? No, respondió Vexus. Incluir que nos hemos convertido en proyecto mascota de especies más peligrosas de la galaxia. Piensan que estamos superando algunos problemas de ira y que necesitamos mejores pasatiempos. 3 horas más tarde, el Imperio Krafak presentó oficialmente una solicitud ante el Departamento de Relaciones Interestelares de la Tierra, pidiendo asesoramiento sobre enfoques más constructivos para la diplomacia galáctica. Los humanos estaban encantados de ayudar. Todavía no tenían idea de que acababan de conquistar la galaxia. Pensaron que simplemente estaban siendo buenos vecinos. Y así, amigos míos, es como la especie mundial más temida de la historia galáctica aprendió que siempre hay un pez más grande en el estanque, incluso si ese pez piensa que simplemente está nadando haciendo